Me dicen, a ver, Betviari, yo he estado hasta el año pasado, yo ingresé en el año 2023, ¿no? Yo ingresé en el año 2022, ¿no? O renuncié, era CAS regular, me hice CAS COVID, pero apareció otra plaza de CAS regular y por una mejor remuneración me cambié, etcétera. ¿Ya? Entonces, por favor, me quiero quedar con todos aquellos que están interesados en saber cómo se está trabajando, ¿no? Esta ley, cómo se está aclarando esta ley, ¿no? Porque, ojo, esta ley ya había sido aprobada por el Pleno del Congreso, ¿ya? Ya, entonces, esta ley, ¿no? Que permitía el nombramiento de los ex CAS COVID, en primer lugar tienen que saber que ya estaba aprobada por el Pleno del Congreso, ¿ya? Acá vamos a empezar desde digamos, la historia inicial, ¿no? Miren, a mí entre octubre y noviembre me llamaban, ¿no? Me decían, mira, habían tres normas, ¿ya? 3 proyectos de ley en camino, ¿ya? Digamos que lo estaban luchando y peleando, ¿no? En el Congreso, ¿ya? Y eso quiero que ustedes sepan también, ¿no? A ver, esos proyectos de ley, ¿cómo nacen, no? Nacen cuando las personas, los grupos, en este caso los trabajadores, se reúnen, se agrupan y pues tienen, digamos, a sus líderes sindicales, ¿no? Y son ellos los que van al Congreso, conversan con los asesores, con los congresistas y hacen su pedido. ¿Y por qué yo les cuento esto? Porque yo quiero empezar diciéndoles, ¿ya? Que ustedes tienen que apoyar a sus líderes, ¿no? A sus líderes, que a veces se conforman pues en asociaciones, colectivos, ¿sí? Tienen que apoyarlos siempre, ¿ya? Entonces, porque ellos les van a decir, tenemos que ir acá, tenemos que ir allá, apóyennos, los van a llamar, ¿no? Seguramente tienen sus grupos, pásense la voz, compartan los links, ¿no? Donde están los grupos de WhatsApp, qué sé yo, para que puedan estar informados de acuerdo a lo que les van diciendo, ¿no? Ellos hacen coordinaciones, ¿no? Van para acá, van para allá, tocan la puerta de acá, de allá, etcétera, ¿ya? Ahora, Betviari, ¿pero qué? Tú no eres la líder. No, mis amigos ex CAS COVID, los que estamos empezando, ahorita somos 70 personas. Seguramente todos ustedes están interesados, ¿ya? Y a mí me da gusto, ¿saben por qué? Porque ustedes de aquí en adelante, van a entender todo porque están desde el principio, ¿ya? Mucha gente se va a ir uniendo en el camino y como dirían, ¿no? Después van a estar perdidos, ¿no? Y después van a decir, no, hablas lo que no sabes, etcétera, ¿ya? Lo bacán y lo chévere es que estamos empezando, porque hoy, 31 de enero, estamos empezando con esta historia. Y digo así porque esperemos que llegue a buen puerto, ¿no? A buen puerto es que se concrete y que ustedes poco a poco, pues, empiecen a nombrarse, porque el nombramiento es progresivo. Entonces, en octubre, noviembre, retomando la historia, ¿no? Llamaban, ¿no? Y me decían, Betviari, que apoya, mira, y visibiliza estos proyectos en curso. De hecho, yo hice un video donde decía cuáles eran los proyectos en curso, ¿no? Algunos, por ejemplo, había un proyecto que pedía que, lejos de nombrar a los ex CAS COVID, se nombre a aquellos que estuvieron antes de la pandemia, ¿no? Es decir, al 30 de diciembre del año 2019. Y no le quito la razón a ese grupo, ¿eh? Porque, ojo, ese grupo que estuvo el 30 de diciembre del año 2019 no se nombra desde el año 2013 para atrás, probablemente. Porque el último nombramiento hasta el año 2019 fue el del 2013. O sea, la gente que empezó la gente que empezó a trabajar el 14, el 15, el 16, el 17, etcétera, esa gente pues no se nombraba, ¿no? Ya era 2019, algunos empezaron el 14, 5 años después y no se nombraba. Entonces, algunos pedían el nombramiento de ese grupo y no se dio, ¿no? Otros decían, no, que se nombren todos los que tuvieron vínculo, ¿no?
o fueron ex CAS COVID, que se nombren todos, todos, ¿no? Es decir, era suficiente con que hayas tenido un contrato ex CAS COVID y que te nombren, ¿no? Pero no, el proyecto que avanzó y llegó al Pleno del Congreso, y así lo voy a decir ya, el proyecto que avanzó y llegó al Pleno del Congreso, es decir, para que voten todos los congresistas y lo aprueben, fue el proyecto de ley que decía, se nombran, y escuchen bien, mis 72 personas exactamente, escuchen bien, los requisitos son los siguientes, ¿ya? Son los siguientes. Primero, tienes que haber sido o haber tenido, obviamente, un contrato ex CAS COVID. Es decir, que en los años 20, 21, 22 hayas tenido tu contrato como ex CAS, como CAS COVID, perdón, ¿no? Como CAS COVID, que hoy por hoy se le dice ex CAS COVID. Ese es el primer requisito, ¿ya? Es el primer requisito. El segundo requisito, que ya Edwincito por aquí les está diciendo, ¿no? El primer requisito. El segundo requisito que tienes que tener es haber tenido vínculo al 30 de julio del año 2022. O sea, tuviste tu contrato desde el 20, puede ser. Pudiste haber tenido tu contrato desde el 21, puede ser, tu contrato CAS COVID, obviamente, ¿ya? Entonces, pero ese contrato tenía que estar vigente hasta el 30 de julio del año 2022, como CAS COVID. ¿Y por qué a esa fecha, Bedviari? ¿Ya? ¿Por qué? Porque a esa fecha, ese día, el 30 de julio del año 2022, se publica la ley, es más, se publican dos leyes, la 31538, repito, 31538, que es para los que ese día eran CAS COVID MINSA. Y ese día también se publica la ley 31539, los que ese día eran CAS COVID en eSalud, ¿sí? El mismo día se publican las dos leyes, el 30 de julio del año 2022, y beneficiaba a todos los que tenían su contrato CAS COVID ese día, ¿sí? Entonces, ¿pero qué decían esas leyes, no? Esas leyes decían que el personal CAS COVID, obviamente a ese día, iba a tener un contrato CAS indeterminado, ¿no? Que tanto MINSA como eSalud les otorguen un contrato como CAS indeterminado, ¿ya? Y bueno, entre los meses de agosto y diciembre del año 2022 se hace todo el proceso, ¿para qué? Para que aquellos que tenían su contrato CAS COVID al 30 de julio del año 2022 pasen a ser CAS indeterminados. Y se dice, los llamamos así, ¿no? CAS indeterminados que derivan o que vienen de ser CAS COVID. Y hoy por hoy, como ha pasado tantos años, ya se les dice ex CAS COVID, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron CAS indeterminados entre agosto y diciembre del año 2022, ¿no? Y obviamente muchos están hasta el día de hoy trabajando, ¿no? Como con su contrato CAS indeterminado. De hecho, el tema era así, ¿no? O sea, el tema era, les bajaron el sueldo para aquellos que ganaban 6,000 soles, inclusive, médicos, profesionales de la salud, se les bajó el sueldo, ¿no? Ya no, como un CAS, como el sueldo que ganaba un CAS en sus respectivas instituciones, ¿ya? Para aquellos que ganaban, por ejemplo, profesionales de la salud que ganaban sus 6,000 soles, ¿no? Ya, digamos, le regularizaron, vamos a decir así, como a todos los CAS que ganan en su institución, ¿no? Ponte 2,500, 3,000, 3,500. Eso no puedo decir porque cada institución, la verdad, que es tan variable,
¿no? Eso deberían de pedir, a ver, ojalá me viera acá algún sindicato. ¿Por qué no piden que a nivel país se estandaricen los sueldos? No está bien, ¿no? Que en la región A ganan 1.500, en la región B 2.500, pero ya, no me voy a salir del tema, voy a regresar. ¿Ya? Perdón. Entonces, obtuvieron su contrato casi indeterminado en el marco de la ley 31538 y la ley 31539. Ah, y el otro requisito, y ahí va el otro requisito, Naila, que el día que entre en vigencia la ley que se está trabajando, que el día, repito, que entre en vigencia la ley que se está trabajando, ese día tienes que estar trabajando. A ver, te explico. Imaginemos, hoy día es 31 de enero, ¿ya? Imaginemos que el 15 de marzo, ya, el Pleno del Congreso vota, ¿ya? Porque, bueno, ahí todavía está por verse, ¿no? Si vuelve a votar o ya pasa nomás, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver en marzo, ¿ya? En marzo lo vamos a saber. Imaginemos que ya, ¿cuándo puede ser? Es ya en el mejor de los casos, 20 de marzo, el Poder Ejecutivo o el Legislativo publica en el diario El Peruano, ¿ya? Publica en el diario El Peruano la ley que diga nombramiento de los ex-CAS COVID. Ese día, 20 de marzo, usted, tú, etcétera, como mejor deseas que te diga, usted, tú, ese día, usted, tú, tienes que estar trabajando. Ese día tienes que tener vínculo laboral, ¿sí? ¿Ya? Dice, a los médicos nos pagaban 9.000 mensual, ¿ves? Pero en tu contrato casi indeterminado ya no te pagan los 9, ¿sí? Te bajan. Entonces, ya. Entonces, hasta ahí tiene que quedar claro. Resumen de la historia, ¿ya? Resumen de la historia. Requisitos, ¿ya? Porque imagino ya me entendieron, lo voy a resumir. Requisitos en conclusión, haber sido ex-CAS COVID, haber tenido vínculo y ser beneficiario de la ley 31538, aquellos que tuvieron vínculo al 30 de julio del año 2022, ¿no? Tienes que ser hoy en día casi indeterminado, que viene de ser CAS COVID, ¿no? El día que entre en vigencia esa ley, usted tiene que estar trabajando. Acá ya me preguntan, ¿y si estoy de vacaciones? Normal, porque estar de vacaciones mantienes tu vínculo, ¿no? Mientras no estés fuera de, o sea, hayas renunciado, etcétera, no hay problema, ¿ya? Dice, ya, ahí viene otra pregunta, ¿no? Dice Marita. A ver. Ya, a ver, voy a tomar agüita, ¿ya? No se olviden de darle tap. Ya. Miren, escúchenme. Yo voy a responder simple, Marita. Si usted hoy en día no está ocupando una plaza como casi indeterminado, producto de ese CAS COVID, ¿no? Hasta lo que estaba escrito en la ley que se aprobó en diciembre, te comento, Marita, hasta lo que estaba escrito, aquello que se aprobó en el Pleno del Congreso en diciembre, usted pues simplemente no estaría, ¿no? Porque usted, para ingresar a ese otro contrato CAS que tiene a la fecha, ¿no? Probablemente ha renunciado, o sea, has tenido que renunciar a tu CAS indeterminado como CAS COVID para estar hoy en otra plaza, ¿no? Entonces, ya no sería usted beneficiaria de acuerdo a lo que estaba escrito en esa ley aprobada, ¿ya? Salvo, vamos a esperar, ¿no? De repente en este proceso que están aclarando, y ahí antes de seguir con las preguntas, les quiero contar la historia, ¿no? A ver, en diciembre se aprueba por el Pleno del Congreso, ¿no? Pero ¿qué sucede? O sea,
esa ley a estas alturas debería estar ya, si no es aprobada por el Ejecutivo, por el presidente, debería estar aprobada ya por el Legislativo, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué ocurrió? Que cuando se ve la ley, ¿sí? Sale publicada, a mí me preguntaban inclusive, Bedviari, ¿esa ley es para todos? Entonces yo decía, ¿qué? Porque yo leí la ley y les comento que lamentablemente, o sea, el fondo de la ley decía sí, pues, nombramiento para los ex-CAS COVID con todos esos requisitos. Pero había un problema, solo un pequeño problema, que esa ley decía que se va a nombrar, que se va a pasar a todos los ex-CAS COVID, que los iban a pasar a la ley, perdón, decreto legislativo 728. Y el decreto legislativo 728 es solamente para el personal de e-salud, ¿sí? O sea, ese proyecto de ley que se hizo dictamen, perdón, aprobado, tenía que precisar bien que mis amigos del MINSA iban a pasar al decreto legislativo 276, que son los nombrados, y también tenía que precisar que nuestros amigos de e-salud pasaban a 728, ¿no? Que es pues el régimen, ¿no?, laboral que existe en e-salud y que les da la estabilidad laboral. Para que me entiendan ustedes, amigos del MINSA, es como que si su 728 equivaliera a su nombrado 276 del MINSA, pero es solamente porque, o sea, la única parte que se le parece es la estabilidad, porque es diferente, ¿no? Es diferente, ¿no? La gente de salud tiene su 728 y los de salud 276. Y bueno, para quienes saben, ahí tiene bastantes cositas que son diferentes, ¿no? Pero ambos tienen estabilidad laboral. Entonces, ese proyecto de ley aprobado en dictamen, que ya el Pleno lo había aprobado, no hacía esa diferencia. Los había puesto a todos, ¿no? A todos que iban a pasar a 728. Y en el MINSA no, o sea, no hay ese régimen laboral, ¿sí?, que te otorgue estabilidad. Ese era el error, ¿sí?, digamos, en forma que tenía ese dictamen aprobado. Por esa razón, entendería, regresó a las comisiones, ¿no?, de salud, de presupuesto. Yo he escuchado, me han escrito, me dicen, no, Bedviari, no, ahorita les voy a responder a sus preguntas, ¿ya? No, Bedviari, que no había ningún error, eso ha sido políticamente, ¿no? No, ¿sí? Entonces, bueno, desde mi punto de vista yo diría que era un tema técnico, o sea, era evidente, ¿no? Era evidente el error en forma que tenía, pero el fondo era nombramiento para ambos, ¿ya? Entonces, a ver, pero ¿por qué no lo hacen en enero y febrero? ¿Qué pasa? Ya les he comentado, gracias Linda, gracias Betty C. Yo ya les he comentado, ¿ya?, que enero y febrero no hay plenos de Congreso, ya no se desarrollan plenos. Los plenos de Congreso inician a partir de marzo y ahí va el detalle, ahí ustedes, que espero que ya estén perteneciendo a un colectivo, a una asociación, a un sindicato que esté peleando por ustedes, ¿ya? Tu colectivo, tu sindicato, etcétera, los primeros días de marzo tiene que estar luchando por ti, ¿no? Ahí en el Congreso. De hecho, desde ahora, ¿no? Porque hay que estar atrás. Pero tienen que exigir en marzo que en el primer pleno de Congreso se trate este tema, ¿no? O que la oficialía mayor del Congreso, la oficialía mayor del Congreso, determine, pues, ¿va a ir a pleno o no va a ir a pleno? Porque lo otro es que ya no vaya a pleno, ¿no? Que esa aclaración solo sea de forma, arreglado, modificado y todo chévere, siga su camino, ¿no? Y que ya se vaya al Poder Ejecutivo. Yo he visto, y así les digo porque lo han publicado en fotos, una asociación, federación creo, he visto que se han reunido con el presidente, con el actual presidente de la República, y han sacado su publicación, ¿no? El presidente José Gerí apoya el nombramiento de los ex-CAS COVID, dice, ¿no? Entonces, seguramente se han reunido también y seguramente pues les ha dicho, sí, voy a apoyar, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es una información extraoficial.
yo les pido, repito, yo no estoy en contra de ninguna asociación, es más, muchos de sus líderes son mis amigos, eso sí, no me dan ninguna info, no me comparten, espero que mis amigos de los ex-CAS COVID sí me compartan su info también, pues, ¿no? Y si no, puedes estar aquí, yo siempre al menos en materia técnica, ¿no? Te voy a ir orientando, como por ejemplo ahora te digo, ¿no? Tienen que estar ahí, como se dice, ¿no? Nosotros los peruanos, ¿no? Como pulga en la oreja, viendo ese tema ahorita, enero, febrero, y hay que ver en marzo si va a ir a pleno o no va a ir a pleno, ¿no? Y si no va a ir a pleno, que ya lo manden al Poder Ejecutivo, al toque, ¿no? Estamos en época electoral y mejor aún en salida de ya las autoridades, pues que van a estar hasta julio nada más, ¿no? Y en adelante, pues ahorita hay muchas ganas, ¿no? De ayudar, de hacer cosas, ¿no? Ya, bueno. Entonces, de ahí les